This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada. En un momento en que Hezbollah está atacando más profundamente que nunca Israel, la edición de esta semana de Palestina Desclasificada analiza las consecuencias para la entidad sionista si decide realizar una invasión militar a gran escala en el Líbano. En nuestro primer informe, Latifa Abu Chakra examina un documento de un think tank sionista que advierte de las terribles consecuencias para Israel si sus líderes políticos deciden seguir adelante con una aventura militar tan potencialmente nefasta. ¿Cuál es el riesgo para la entidad sionista de atacar a Hezbollah e invadir el Líbano? Según el think tank sionista Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, con estrechos vínculos con el sistema de seguridad, el riesgo es muy significativo. Un informe del grupo de expertos publicado el 7 de julio de este año se titulaba ¿Cómo afectaría una guerra a gran escala con Hezbollah a la resiliencia del Frente Civil de Israel? Es una lectura muy deprimente para los partidarios del sionismo. En resumen, el informe prevé que se esperan graves daños en una guerra de este tipo para el Frente Civil de Israel y su continuidad funcional, y en consecuencia, para la resiliencia de la sociedad israelí y su capacidad de recuperarse de la guerra. No prevé exactamente el colapso y el fin del régimen sionista, pero sí una clara preocupación por el futuro de la entidad. Veamos los puntos principales del informe. El informe admite que más de 60.000 colonos se han visto obligados a evacuar 28 asentamientos separados y la ciudad de Kiryat Shmona, cerca de la frontera libanesa. Los colonos están siendo alojados a expensas del régimen. En otros lugares, afirma que hasta ahora Hezbollah ha lanzado más de 5.000 proyectiles de alta trayectoria y fuego directo contra objetivos civiles y militares en Israel. Sobre todo, dice que hay creciente sensación de inutilidad en relación con el futuro de la frontera norte. El informe señala que los 5.000 misiles disparados hasta ahora representan apenas un poco más del 3% del arsenal estimado de Hezbollah. Y algunas estimaciones sitúan el arsenal de misiles y drones en niveles mucho mayores. El informe continúa afirmando que el arsenal de Hezbollah consiste en al menos 150.000 misiles, cohetes y otras armas letales, incluyendo cientos de misiles de precisión de mediano y largo alcance, que cubren todas las áreas pobladas de Israel. Estos incluyen misiles de crucero, misiles balísticos, misiles antibuque costeros avanzados, miles de vehículos aéreos no tripulados y otros drones y misiles precisos de corto alcance y antitanque. Este arsenal, escriben, puede causar muertes masivas y destrucción crítica de la infraestructura nacional a objetivos civiles y militares en Israel. En una guerra a gran escala con Hezbollah, dicen, no todos pueden ser interceptados y podrían abrumar las defensas aéreas. Esto representa una amenaza militar y civil que Israel nunca ha experimentado. Mientras continúa el genocidio en Gaza, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional dice que Israel no debe atacar el Líbano. Pase lo que pase, dicen, debería haber una coordinación significativa de expectativas con el público. Hasta ahora, concluyen que no se han tomado medidas para preparar al público para este escenario severo. Los militares en el régimen tienen miedo de ser derrotados por Hezbollah. Acompañándome en el estudio, como siempre, está nuestro experto residente David Miller. David es un académico y ex profesor de la Universidad de Bristol y ahora es investigador principal en el Centro de Islam y Asuntos Globales de la Universidad Zain en Estambul. Nuestro colaborador invitado de hoy es el periodista de investigación independiente Richard Medhurst, que se especializa en cubrir la política estadounidense, las relaciones internacionales y Asia Occidental. David, es un informe realmente interesante al que se refiere Latifa en su introducción, ¿no es así? Sí,
el informe que nos acaba de dar se basa casi en su totalidad en el informe del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, que es un think tank sionista con sede en Tel Aviv. Ahora bien, si lo estuvieran escuchando sin saberlo, podrían pensar que se trata de un informe de una fuente muy favorable a Hezbollah, pero en realidad es un informe sionista y muestra la dificultad de la situación legal en el Reino Unido, donde Hezbollah se considera como una organización ilegal. Pero, ¿se imaginan que el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv sea objeto de una acción policial, que sea detenido por ser partidario de Hezbollah? Por supuesto, esto es ridículo. Ahora bien, lo que estamos haciendo aquí es discutir las evaluaciones de otros, y de hecho, nuestras evaluaciones sobre esas evaluaciones de la fuerza de Hezbollah y Hezbollah mismo. Claramente es una gran amenaza para la entidad sionista, como lo están diciendo la propia entidad sionista y lo están diciendo facciones dentro de la entidad sionista. Así que podemos ver que los militares especialmente son muy reacios a ir a la guerra contra Hezbollah, porque saben que serían derrotados, y por supuesto se enfrentan a la presión de los ultraextremistas de Ben Gvir y Smotrich, y por supuesto de Netanyahu, para que entren y lo hagan, pero lo que quieren hacer es poner a Estados Unidos de su lado. Sí, así es. Richard, ¿podrías recordarnos la historia de las campañas victoriosas anteriores de Hezbollah contra los sionistas? Bueno, recuerdo cuando ocurrió la última guerra en 2006. Yo estaba en Damasco, justo al lado. Y ya sabes, todo el mundo estaba pegado al televisor. Todos teníamos miedo de que la guerra se extendiera a Siria, nos involucráramos, etc. Y luego, ya sabes, en 33 días, que sigue siendo relativamente largo, pero comparado con lo que estamos viendo en Gaza, toda la fuerza israelí había sido expulsada y repelida. Y uno de los momentos que realmente me impactó y que todavía recuerdo es el barco israelí. No un barco cualquiera de su armada, sino un buque insignia en ese momento, el Hanit, y Hezbollah casi lo hundió con un misil C-701. Fue una gran humillación, además de todo lo demás, y creo que fue un momento realmente impactante para los estadounidenses y para la ocupación israelí. No tenían idea de lo que iba a pasar. Realmente no esperaban eso. Y creo que si comparamos 2006 con ahora, lo que Hezbollah puede hacer y posee ahora es incluso mucho mayor. David, 60.000 personas evacuadas de los asentamientos del norte. Es muy significativo, ¿no? Es extremadamente significativo. Ahora bien, esto sucedió muy pronto. Las 60.000 personas fueron evacuadas y de hecho, Kiryat Shoma, ciudad o pueblo en esa región, en el noreste, también fue evacuada por completo. Todavía quedan algunos asentamientos que se encuentran a unos 10 kilómetros de la frontera que no han sido evacuados y eso se debe a que Hezbollah no los ha atacado en absoluto. Pero lo que ocurre, por supuesto, es que a medida que las cosas se intensifican, a medida que los sionistas insisten en atacar objetivos civiles, Hezbollah también intensificará sus ataques. Y en los últimos días hemos visto, por ejemplo, ataques a nuevos asentamientos que ahora serán evacuados. Así que lo que vemos es que hay 60.000 personas y ahora serán más que están siendo alojadas a expensas del gobierno en Airbnb, hoteles y alojamientos de alquiler. Eso, por supuesto, está lastrando la economía y estas personas han decidido y declarado en muchas ocasiones que no volverán hasta que les den garantías de seguridad. No se pueden dar garantías de seguridad. Tienes razón. Bueno, Richard, ¿qué opinas de estas estimaciones de que Hezbollah tiene al menos 150.000 misiles a su disposición, además de drones y armas antitanque? Bueno, creo que es una estimación muy conservadora. Sin embargo, incluso si tomamos esa cifra, es bastante enorme. ¿Sabes? Si nos fijamos en sus capacidades, quiero decir, he estado observando muy de cerca lo que han estado haciendo en el frente norte o en el frente del sur del Líbano y lo que se han propuesto lograr, que es alejar a las fuerzas israelíes de Gaza para que puedan ayudar a la gente de Palestina a aliviar ese sufrimiento tanto como sea posible. Y lo han logrado, porque sabemos que los israelíes han estado llevando sus fuerzas hacia el norte y también han logrado hacer muchas otras cosas. Han destruido por completo todas las defensas de la cúpula de hierro y como resultado de eso han incendiado varios asentamientos. Ahora bien, obviamente, como sabemos, Hezbollah no se propuso quemar todos esos asentamientos y árboles porque originalmente les pertenecen. De todos modos, son tierras libanesas de origen, pero para expulsar a los israelíes
Eso es lo que tenían que hacer, y hemos tenido al menos 100.000 colonos de ocupación que han sido expulsados y evacuados, algo que nunca antes había ocurrido, y están recibiendo de su propia medicina, aunque todavía se les está alojando en hoteles en lugar de en las calles, como a los refugiados palestinos. Sin embargo, nunca hemos visto que eso sucediera antes, y todos esos sistemas de reconocimiento y alerta temprana en los que los israelíes han invertido tanto dinero, como los sistemas Skydew, los globos Skystar, Hezbollah los convirtió en una burla. Quiero decir, eliminaron los globos y luego eliminaron a los operadores de los drones y a la tripulación en el terreno y también filmaron todo. Es algo sin precedentes en la guerra. Bueno, David, acabamos de escuchar a Richard. Todos esos 150.000 misiles incluyen misiles de precisión de mediano y largo alcance. Básicamente, Hezbollah es capaz de apuntar a cualquier lugar de los territorios ocupados por Israel. Todo Israel es potencialmente vulnerable, ¿no es así? Parece que sí. Y también depende un poco de qué versiones de misiles se diga que tienen. Por ejemplo, en 2016, las fuerzas de Israel dijeron que tenían las formas más avanzadas de misiles Scud, los Scud-C, que pueden llegar mucho más allá del territorio de Israel. Y hay un mapa que lo demuestra. La mayoría de los demás mapas muestran que pueden llegar casi hasta el extremo sur, casi hasta Eilat, en el extremo sur del territorio de la Palestina ocupada. Pero, en cualquier caso, pueden llegar a casi todo el territorio. Y, por supuesto, recordemos, como hemos visto en los últimos días, que Ansarollah y, de hecho, la resistencia iraquí pueden, por supuesto, llegar a todo el sur también desde su propio territorio. Así que no hay ninguna parte del territorio de lo que se llama Israel que no sea vulnerable al tipo de armamento que tienen Ansarollah y muchas otras facciones de la resistencia. Así que eso es realmente potencialmente perjudicial para los sionistas cuando se trata de ese tipo de conflicto. Richard, ¿crees que una intervención a gran escala de Hezbollah podría terminar el trabajo que ha comenzado la resistencia palestina? Realmente creo que sí intentan algo. Los israelíes tratan de entrar en el Líbano o desatar algo más grande, lo cual es extraño de decir ya, porque si miramos lo mucho que están siendo afectados, su economía también está recibiendo un golpe masivo debido a lo que Hezbollah ha estado haciendo, que es en sí mismo una guerra económica. Será el último clavo en el ataúd. Una vez más, deberíamos mirar lo que Hamás está haciendo en Gaza bajo asedio, y después de 10 meses, no han sido derrotados. Al día de hoy, siguen luchando contra los israelíes en el campo de batalla, así que si fueran a poner a prueba a Hezbollah y a desencadenar una guerra regional, creo que van a causar su verdadera desaparición. Será el fin de la ocupación israelí, el verdadero fin. Nuestro próximo informe describe la creciente colaboración desde el 7 de octubre del año pasado entre las diferentes fuerzas que conforman el eje de la resistencia. Desde fuera, a muchos les parece incomprensible por qué Hezbollah y los demás elementos del eje de la resistencia no atacan activamente y derriban a toda la entidad sionista. Incluso los think tanks sionistas parecen sugerir que Hezbollah por sí solo puede ser capaz de tal hazaña. La respuesta es la escalera de escalada. Si bien es evidente que los diversos elementos del eje de la resistencia no son proxies de la República Islámica de Irán, también es evidente que el periodo transcurrido desde el 7 de octubre ha convertido al eje de la resistencia en una entidad militar regional funcional. El hecho de que todos estos numerosos grupos trabajen juntos es cada vez más reconocido a nivel internacional. En 2021, se reveló que oficiales de Hezbollah y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán coordinaron la confrontación militar en Gaza ese año. El comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general Ismail Qani, visitó el Líbano 2 veces para asistir a las reuniones. El centro involucra a Hamás, y algunas fuentes afirman que también participan las otras facciones palestinas. Parece probable que además haya intercambio de información e inteligencia con el gobierno de Siria, con la resistencia islámica en Irak y por supuesto con las Fuerzas Armadas yemeníes, bajo el mando del movimiento Ansarollah. La creación del formidable y bastante nuevo ejército regional ha sido un logro notable de la estrategia genocida sionista en Gaza. Desde el 7 de octubre, la llamada escalera de escalada había implicado una moderación muy significativa por parte de Hezbollah. Todos los datos sobre la lucha militar muestran, en primer lugar, que los sionistas han gastado mucho más poder de fuego y se han limitado a un área geográfica mucho más amplia, además de atacar ampliamente a civiles.
Hezbolá, por el contrario, se ha centrado casi exclusivamente en objetivos militares, dentro de una distancia de 5 kilómetros de la frontera. La estrategia de Hezbolá ha sido la de destruir sistemáticamente el vasto equipo de espionaje de los sionistas, cegando a las fuerzas de ocupación y haciendo mucho más fácil para Hezbolá u otros atacar el norte y otras áreas del interior de las tierras ocupadas. Las escaladas por parte de Hezbolá solo han ocurrido cuando las provocaciones sionistas exigen una mayor disuasión. 2 ejemplos son cuando Hezbolá respondió deliberadamente eliminando las baterías de la cúpula de hierro después de una escalada sionista para demostrar que podían hacerlo a voluntad. Una segunda respuesta fueron los bombardeos incendiarios, que dejaron en llamas grandes áreas de las tierras ocupadas del norte. Las tácticas de guerra psicológica han incluido la circulación de 2 largos clips de imágenes filmadas por drones de Hezbolá a corta distancia sobre decenas de instalaciones y bases militares sionistas. Las respuestas más recientes a las escaladas sionistas ofrecen la perspectiva de nuevos intercambios de escalada importantes, que pondrán seriamente en peligro la estabilidad de la entidad sionista. David, nuestro informe allí se refería a esta cosa llamada la escalera de la escalada. No creo que sea un término con el que mucha gente esté familiarizada. ¿Puedes explicarnos un poco acerca de esto y lo que significa realmente? En el contexto del conflicto, se trata de decir que hay un entendimiento entre los socios que están involucrados en conflictos, comunicándose efectivamente entre sí. Así que Hezbolá dirá que solo atacaremos 5 kilómetros por debajo de la frontera y que intentaremos retirar a las FDI, las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel en esa región. No iremos más allá de eso, a menos que haya una escalada por parte de los israelíes. Si atacan a civiles, entonces atacaremos a civiles. Si van más allá, si van a Beirut o Sidón u otros lugares, entonces también iremos más allá. Y eso es lo que se vio cuando se produjo el ataque a la batería de la cúpula de hierro. Así que se supone que la batería de cúpula de hierro es invulnerable, o prácticamente invulnerable. Pero lo que hizo Hezbolá, en ese caso en particular, fue demostrar que sabía dónde estaban las baterías de la cúpula de hierro y que podía atacarlas a voluntad porque no pudo eliminar los misiles que iban hacia ella. Así es como funciona. Es una especie de equilibrio de disuasión. Y si los sionistas intensifican sus ataques como han mostrado una tendencia a hacerlo, entonces habrá una respuesta equivalente por parte de Hezbolá y eso por supuesto los mantiene hasta cierto punto bajo control. Pero por supuesto ha habido escaladas significativas. Y es entonces cuando se sube de nivel. Y eso es lo que estamos viendo en las últimas semanas, un ascenso constante en la escalada de tensión. Richard, a menudo hemos hecho referencia al eje de la resistencia en este programa, pero ¿podrías resumir lo que es para nuestros espectadores que tal vez no estén familiarizados con el término? Bueno, originalmente proviene del eje del mal, que es por supuesto un término de George Bush que utilizó cuando estaba dando un discurso, una vez acuñado por David Frum, que también es neoconservador, y se le dio la vuelta para convertirse en el eje de la resistencia, y creo que es una manera muy apropiada y muy divertida de devolver el golpe a los estadounidenses y mostrarles que lo que ellos creen que es el mal es en realidad la resistencia a su ocupación y su política exterior. Y no es una alianza oficial de ninguna manera, pero simplemente representa esta dinámica que existe entre países en Asia Occidental, que no son todos árabes, por ejemplo Irán, pero que trabajan juntos para luchar contra la ocupación de los estadounidenses y los israelíes. Y si pudiera trazar un paralelo o una analogía para que la gente lo entienda mejor, pueden pensar en el papel de Irán en el eje de la resistencia, la forma en la que el Reino Unido ayudó a los países que estaban bajo la ocupación nazi a luchar contra los ocupantes en la Segunda Guerra Mundial. Es exactamente el mismo principio. No es una alianza oficial, es simplemente gente que se ayuda entre sí para luchar contra los opresores. Bueno, David, cuando Netanyahu llegó a Washington el otro día, ¿crees que estaba exagerando para conseguir más ayuda financiera de Estados Unidos cuando decía que la entidad sionista se enfrenta a 7 frentes diferentes?
Bueno, no está exagerando. Es cierto, por supuesto, lo estaba diciendo para conseguir más ayuda. Pero lo extraordinario es que han abierto estos 7 frentes. No necesitaban atacar la embajada iraní en Damasco. No necesitaban intensificar deliberadamente los bombardeos en el sur sobre los suministros de petróleo de Yemen. No necesitaban intensificar los bombardeos en el norte contra Hezbollah, en particular bombardeando a civiles. Pero lo han hecho en todas las ocasiones. Y eso los ha puesto en conflicto con Cisjordania, Gaza, Yemen, Hezbollah, Siria, la resistencia iraquí y por supuesto con la República Islámica de Irán, que creo que son 7 frentes. Así es como funcionan las cosas. Se han colocado en una posición muy peligrosa y es una posición que los llevará a la derrota si la situación se agrava aún más. Y la razón por la que lo están haciendo es, sí, porque tienen locos en el poder, pero también porque quieren arrastrar a los estadounidenses a un conflicto con ellos. Los estadounidenses son reacios. Hemos visto que en muchos ejemplos son reacios a hacerlo. Sí, han puesto tropas sobre el terreno. Sí, han dado apoyo de inteligencia. Sí, los británicos han permitido vuelos espía. Sí, han entrenado a los oficiales de las fuerzas de Israel. Pero ambos países, Estados Unidos y el Reino Unido, son reacios a involucrarse directamente, involucrarse abiertamente en la lucha contra Hezbollah o incluso contra Ansarullah, porque saben que eso sería un desastre. En efecto, no se trata solo de locos en el gabinete, porque parecen tener una especie de apoyo masivo allí. Me refiero a también de la población israelí. Es muy preocupante, Richard. Hezbollah parece ser muy moderado en sus ataques en comparación con los sionistas. Si me preguntas, son absolutamente moderados, tal vez un poco demasiado, pero repito, no soy Seyed Hassan Nasrallah, que es un estratega maestro, y me quito el sombrero ante él, porque lo que ha hecho es conseguir destruir la economía israelí, destruir su ejército, destruir su imagen y mantenerlos acorralados psicológicamente, paranoicos, sin saber qué va a pasar y ayudar a los palestinos. Así que básicamente ha desviado el fuego del sur. Así que ha hecho todo eso sin convertirlo en una guerra en toda regla. Y eso alivia algunas de las críticas que se escuchan de, ya sabes, estos elementos de la sociedad libanesa que constantemente siguen reproduciendo el mismo disco a lo largo de los años, de que Hezbollah va a provocar más guerras y que son peligrosos para el Líbano. Les ha demostrado que eso no es cierto. No tienen nada en que respaldar estas críticas. Y por cierto, estas son las mismas personas que no hicieron nada para liberar el sur del Líbano. Seamos claros. Bueno, David, cuéntanos sobre esta sala de guerra del eje de la resistencia. En 2021, el canal de televisión libanés Al-Manar reveló, creo que había una sala de guerra en Beirut a la que asistían y atendían a personas de las fuerzas Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, de las facciones palestinas y de Hezbollah, y que se coordinaban a diario cuáles serían las acciones. Estamos hablando de 2021, cuando se produjo el conflicto allí, y se podría suponer que todavía sigue ahí. Y también hay una sala de guerra móvil que se reúne en diferentes lugares. Pero también entendemos, por supuesto, que hay coordinación en Bagdad entre la resistencia islámica de Irak, que a su vez está formada por 23 o más facciones que están todas comprometidas de manera unida para atacar a la entidad sionista y con Ansarullah. Por supuesto, también se están coordinando. El otro día vimos un dron que atacó Tel Aviv, o Jaffa, como se llamaba antes, y todo el mundo supuso que se trataba de una venganza de Hezbollah por una escalada en el norte. Pero no. Era un dron que había llegado a una velocidad increíblemente baja, a 2.300 kilómetros de Ansarullah. Y como anunciaron más tarde, era un dron diseñado específicamente para que nunca fuera detectado por el radar de los sionistas. Así que se trata de un juego de guerra psicológica que ha llevado a cabo deliberadamente en coordinación por las facciones de resistencia. Bueno, Richard, para concluir, ¿cómo crees que se desarrollará el conflicto? Bueno, francamente creo que es el fin para los israelíes. Creo que ya no tienen ningún recurso. Han caído en una trampa de proporciones épicas, verdaderamente épicas. Sé que la mayoría de la gente lo ve como si hubiera un solo frente, y es Gaza. Y principalmente sí, eso es verdad. Pero cuando hablamos del aspecto militar de las cosas, los israelíes están siendo combatidos en el frente con Hezbollah. Así que ese es el segundo frente. Están combatiendo en Cisjordania. Ese es el tercer frente. Están combatiendo desde Siria.
Ese es el cuarto frente. Están combatiendo desde Yemen, desde Irak, desde Irán. Quiero decir, son 7 frentes en total. Y sin mencionar que los estadounidenses y sus bases en Siria e Irak también están siendo atacadas, lo cual es otra dimensión. Así que están recibiendo golpes masivos en todas partes. Su reputación internacional, si es que tenían una para empezar, ha sido destruida. Su propaganda, que han cultivado durante 75 años, ha sido destruida. Todo el mundo finalmente está viendo a los israelíes como lo que son, y es gracias al eje de la resistencia, es gracias a los mártires que han dado sus vidas y que han sacrificado a lo largo de los años, no solo ahora, sino a lo largo de los años, y a sus familias por este momento. Así que creo que es el final. Para los israelíes no hay nada que puedan hacer. Así que, ya sea que esto suceda rápidamente o lentamente, todo irá cuesta abajo a partir de ahora. Me temo que es todo el tiempo que tenemos hoy en Palestina Desclasificada, así que gracias por acompañarnos y gracias a nuestros invitados. Pueden ayudarnos a contrarrestar la desinformación difundida por los medios corporativos sobre Palestina y la resistencia a la entidad sionista, compartiendo el programa de hoy en sus plataformas de redes sociales. Hasta el próximo programa. Yo, Chris Williamson, les digo adiós por ahora. Bye for now.